son estas ciudades antiguas que fueron habitadas por los ancestros mayas y que eventualmente por situaciones históricas y de otro montón de circunstancias se migró, todas las poblaciones migraron, Ujú, pero contienen un gran conocimiento, un gran legado en su arquitectura, en su escritura, para los mayas actuales que podemos ir ahora gracias a la lucha de muchos Ahijab, de otras generaciones, lograron que en las ciudades mayas se pudieran hacer este tipo de ceremonias mayas y que es realmente una forma para nosotros ir ahora a una ciudad maya. Sabemos que podemos ir y no solo visitarla, sino que también hacer una ceremonia que seguramente antiguamente se hacía y que estas ciudades con toda esa fuerza y todo ese poder que tienen, todo ese legado, nos pueden aportar. O sea, son lugares actualmente considerados sagrados para las poblaciones mayas que visitan diariamente. Creo que si uno va a una ciudad maya actualmente, sabe que todos los días por diferentes razones, que la presentación de un niño, que un casamiento, que para dar gracias por algo, por un negocio, para pedir por la salud de una persona. O sea, son sitios sagrados como las montañas, como los lagos. O sea, son estos lugares que tienen mucha energía. En este caso, las ciudades tienen esa energía porque son lugares en donde se concentró una población antigua que se ubicó en en ese lugar por una razón en específico. O sea, las ciudades mayas no se erigían así como, miren, ninguna ciudad creo que en la antigüedad se escogía al azar, ¿verdad? Siempre había una razón estratégica, energética, del terreno, un estudio, porque claramente a una ciudad se le invierte mucho para poder erigirla, edificarla, y hay que garantizar que la ciudad se sostenga en el sistema, en el ecosistema. Entonces hay un gran estudio. Entonces sí son lugares energéticos realmente porque se estudió que ese lugar era apropiado para erigir una ciudad. Entonces, esa es la fuerza, así como un lago, como un río, como un volcán, hay una fuerza en esa ciudad porque se estudió que se erigiera en ese punto. ujú. Entonces, para los mayas actuales, ir a estas ciudades y poder hacer una ceremonia es algo muy bonito. Ahora bien, también están los turistas que vienen de otros lugares y estaba viendo justamente más o menos que un aproximado de 100,000 personas extranjeras visitan la ciudad y claramente como otras ciudades en el caso de América, como Teotihuacán, como Machu Picchu, por ejemplo, en el sur, y al igual que Tikal, son ciudades súper importantes y que de alguna forma muchas personas en su vida como meta de viajar y de conocer, quisieran conocer estas ciudades, o sea, conocer Machu Picchu, conocer Teotihuacán, conocer Tikal, es como algo que uno quiere hacer para conocer, ¿verdad? Por todo el valor que tienen estas ciudades, la belleza que a pesar del tiempo y todo, aunque ya no tienen su recubrimiento, su color original, la vida siguen siendo extremadamente hermosas e imponentes. Entonces, se puede visitar estas ciudades y estos 100,000 habitantes internacionales que vienen a esta tierra a visitar estas ciudades. Se puede hacer de muchas formas. Muchas personas a veces vienen a las ciudades o van a otras ciudades, como uno va como en un modo como de conocer, pero quizá muy de lo visible, muy, podríamos decir, muy en la superficie, pero realmente si uno invierte en realizar un viaje a una tierra que tiene un gran conocimiento, que tiene un gran legado, pienso que uno puede hacer un viaje como más intencionado, es decir, hacer un viaje con intención, o sea, ponerle un propósito a ese viaje. Si voy a visitar esta tierra que vio toda una cultura de miles de años florecer, ¿cómo puedo reconectar con esa cultura para que no sea solo un viaje superficial? Porque claramente podemos hacer este tipo de viaje muy de tipo turístico, tal vez, ¿verdad?
pero si intencionamos ese viaje realmente va a ser valioso para nuestra vida, nuestra experiencia humana, para no ir solo. Quizá a veces un poco complicado hablar de esto porque las redes sociales actualmente son una parte que se volvió importante de nuestra vida, una forma de comunicarnos con familia que está lejana, amigos que dejamos de ver por mucho tiempo y que nos mantenemos conectados justamente por esa comunicación de las redes sociales. También se volvió una forma para poder emprender un negocio, vender, hacer otro montón de situaciones. Sin embargo, hay muchas personas que vienen a las ciudades y realmente solo, pues, que la foto, qué bonito. Y sí, la foto es parte fundamental de visitar una ciudad, pero no debería ser el centro de esa visita. O sea, el poder compartir con otras personas que visitamos la ciudad es una parte de esa visita, pero realmente lo fundamental es cómo conectamos con esa ciudad, cómo conectamos con ese conocimiento, no solo a nivel espiritual, y aquí quizás un poco es como esta visión que tienen algunas personas de que no, que cómo es que vamos a ir a conectar a una ciudad y cómo es que vamos a meditar en una ciudad maya y que, pero realmente pienso en eso, o sea, si alguien se tomó el tiempo de hacer un estudio geográfico Ujú, para, o sea, un estudio para ubicar a la ciudad, que realmente en el caso, por ejemplo, de Tenochtitlan, algo tan majestuoso como que haya una señal que se manifestó, que está en el escudo de actualmente, o sea, que trascendió a tal nivel que es el escudo de un país tan grande como México, que es el águila parada sobre un cactus. ujú, Es porque realmente hubo todo un estudio de, no, o sea, geográfico, energético para ubicar la ciudad en un lugar, es porque había algo en ese lugar, o sea, realmente hay algo energético en ese lugar, como muchos puntos en la Tierra. Entonces, si alguien se tomó en la antigüedad el tiempo de hacer ese estudio, creo que podemos visitar estas ciudades desde una perspectiva intencionada. Entonces, sí, claramente podemos conectar no solo, digamos, como de sentarnos a meditar, que sí, sino también entender la complejidad de estas ciudades que nos ujú. pueden aportar a nuestra vida. Y muchas veces platicábamos en otras oportunidades que muchas existe justamente eso de que no, que cómo nos vamos a ir a sentar a la pirámide, a conectar energía. Y hablábamos de un ejemplo contemporáneo que podemos decir, bueno, eventualmente esta ciudad eh, en la que vivimos actualmente, pongamos el ejemplo de la ciudad que vive cada uno de los que están escuchándonos. Esta ciudad eventualmente es abandonada, esta ciudad eventualmente no existe y descendientes vendrán a visitar esta ciudad. Y claramente hay lugares específicos para cada lugar, o sea, en cada ciudad que hay una biblioteca, que hay una iglesia de varias, que una iglesia católica, que una iglesia evangélica, que una iglesia de otras espiritualidades o de otras religiones, que está el palacio, que está donde se tomaban decisiones políticas, aquí era el mercado, aquí se hacía comercio. Entonces, ¿cómo podemos reconectar con esa ciudad, con ese poder político, con ese comercio? Y claramente en el caso de los mayas, que eran científicos en muchos aspectos, Ujú. ¿cómo conectamos con esos lugares en el que eventualmente, no eventualmente, o sea, que se sentó en un tiempo un astrónomo a observar el cielo? O sea, realmente ahí hay una energía de una persona que dedicó su vida a estudiar el cielo, a observar el sol, a observar la luna, a observar las estrellas. Entonces, si visitamos estas ciudades y entendemos, aquí se tomaban las decisiones políticas, aquí se hacía comercio, aquí se vivían las personas, aquí se observaba el cielo, aquí se hacían ceremonias. Entonces, podemos llegar a conectar con esa ciudad. Y si nos ubicamos en esos puntos que le decía a Denise justamente
No es lo mismo que vayamos a hacer una oración al Palacio de Gobierno a que vayamos a hacer una oración a una iglesia que estaba dedicada. O sea, realmente toda la estructura de una iglesia, si nosotros la vemos, está en el caso dedicada a eso. O sea, la cúpula nos ayuda a que el sonido que emitamos en un rezo, que a veces uno está murmurando, pero la cúpula nos ayuda a que se escuche, que si se hace un coro se escuche. O sea, el diseño de toda esa arquitectura se hizo para ese propósito. Entonces, en las ciudades mayas también habían estos lugares en donde la arquitectura, la disposición, la ubicación eran para un propósito, para observar el cielo en el caso de los observatorios astronómicos, en el caso de lugares para hacer ceremonias. Entonces, creo que si conectamos desde ese punto, es o sea, visitar una ciudad maya es una oportunidad para reconectar con mucho, para aprender de toda una cultura. Y si lo hacemos con un propósito espiritual, no trasciende una visita a una ciudad que nos trazamos en la vida como meta de visitar, pero si le ponemos un propósito de vida, si lo visitamos en un momento específico y le ponemos un propósito, creo que es una buena oportunidad, una forma más adecuada, profunda de visitar una ciudad maya, una algo que nos va a dejar para la vida, tanto una forma respetuosa de visitar la ciudad, eh, de verla más allá de como de lo exótico, sino de visitarla en su complejidad, de conectar con esa ciudad, que esa forma respetuosa nos permita tener esa buena conexión con la ciudad, como también lo que nos queda de experiencia a nosotros como humanos, ver esa ciudad, conectar con esa ciudad, realmente sentir que este propósito que le damos en ese momento preciso nos permite una experiencia que nos va a ayudar en nuestra vida, en lo que nos queda por vivir. Entonces, siento que es una buena oportunidad hacerlo con un propósito.